Creo que muchos hemos querido conocer los lugares más emblemáticos de Washington, la capital de Estados Unidos, pero ¿qué tan costoso nos saldría? La idea de gastar mucho dinero es la que nos detiene. Por eso, en este video veremos los lugares que podemos conocer gratis en Washington en un día. Hola gente, aquí estamos el día de hoy en la ciudad de Washington DC. Vamos a conocer lugares que podemos visitar totalmente gratis en esta ciudad. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Bienvenidos. En este video vamos a conocer los lugares que podemos visitar en un día en Washington, lugares totalmente gratis que vamos a ir recorriendo, así que vamos a empezar. Es una de las ciudades más visitadas y hoy caminaremos por sus calles y conoceremos un poco de su historia, de sus museos y sus grandes monumentos. Pero antes recuerda suscribirte para que me ayudes a continuar con esta aventura. Uno de los puntos de interés para visitar aquí en la ciudad de Washington es el Chinatown, uno de los lugares donde todos los migrantes de China llegaron a establecerse en este punto. Tiene una de las mejores entradas que he visto. El Chinatown, fundado a finales del siglo XIX, se transformó en un vibrante núcleo cultural y comercial en el siglo XX. A pesar de los desafíos económicos, su esencia perduró gracias al esfuerzo de sus habitantes. Hoy, Chinatown es un imán cultural y turístico. Este es el Capitolio de los Estados Unidos, construido en 1800, sin embargo en 1814 tuvo un incendio el cual terminó con gran parte de la estructura. Más o menos hacia 1860 se terminaría y quedaría ya como se conoce en este momento. Se construyó a finales del siglo XVIII, siendo testigo de momentos históricos y cruciales para Estados Unidos, sobreviviendo a incendios y siendo reformada hasta su estructura actual, manteniendo siempre su impresionante arquitectura neoclásica. También es una atracción cultural y turística increíble. Uno de los puntos que podemos visitar, tomar fotos y es totalmente gratis, inclusive algunos días se puede hacer un tour en la parte central del Capitolio sin ningún costo adicional. Aquí vamos a entrar ya directamente al Jardín Botánico, uno de los lugares más interesantes que hay aquí en Washington. La entrada es totalmente gratis y pues es uno de los lugares que podemos disfrutar en este paseo. Un oasis verde en medio de la ciudad. Este lugar increíble fue fundado en 1820. En sus invernaderos y jardines al aire libre puedes encontrar desde orquídeas hasta enormes palmeras. Estando aquí dentro del Jardín Botánico podemos ver varios ecosistemas, se siente un poco la humedad de selva, se puede disfrutar un poco más de diferentes tipos de vegetación, diferentes tipos de climas. Visitar el jardín botánico es como entrar a un paraíso verde. Desde el momento en que pones un pie en sus bellos invernaderos, te va a envolver en un mundo de colores vibrantes y aromas naturales. Otra de las cosas interesantes que hay para hacer en la ciudad de Washington es caminar por el National Mall, lugar donde se encuentran todos los museos. Está cerca a la Casa Blanca, al Monumento de Washington y al Monumento de Abraham Lincoln. Caminando por el National Mall encontramos el castillo del Museo Smithsoniano, construido entre 1847 y 1855. Con su icónica fachada de ladrillo rojo, nos muestra la colección de museos con la que cuenta y su centro de investigación más grande del mundo. Otro lugar interesante es el Museo Nacional de Historia Americana. Este es uno de los museos que hace parte del Instituto Smithsoniano. También es un lugar que podemos visitar totalmente gratis y vamos a ver qué cosas encontramos aquí adentro. El Museo Nacional de Historia Americana es un monumento a la historia de Estados Unidos. Hace parte de la institución smithsoniana y abrió sus puertas en 1964. Desde entonces ha cautivado a millones de visitantes con sus exhibiciones fascinantes, desde los primeros habitantes de América del Norte hasta la era moderna. Otro
Otro de los lugares que no podemos perdernos en la visita a Washington es el Museo Nacional de Historia, otro de los lugares que podemos disfrutar totalmente gratis con una cantidad de exposiciones diferentes, dinosaurios, océano y muchas más cosas que podemos encontrar directamente en este museo. El Museo Nacional de Historia Natural, también parte de la institución smithsoniana, es uno de los museos más fascinantes y visitados del mundo. Se inauguró en 1910 ocupando un impresionante edificio de estilo Beaux Art. Cuenta con una vasta colección que abarca más de 145 millones de especímenes y artefactos, y es totalmente gratis el recorrido por cada una de sus salas. Desde fósiles, dioramas de animales, un salón del océano, minerales y muchas cosas más por conocer en cada recorrido. En resumen, el Museo Nacional de Historia Natural es un tesoro de conocimiento y belleza que invita a los visitantes a explorar las maravillas del mundo natural y a comprender mejor nuestro lugar en él. Bueno, sin duda, cada uno de estos museos es una experiencia única, lugares para conocer tanto de historia, animales. Este museo en especial nos cuenta mucho sobre todo lo que ha hecho Estados Unidos, todas las cosas que se han inventado, el computador, la máquina de escribir, la luz, la electricidad, algunos carros y pues muchísimas cosas también acerca de todas las guerras que ha pasado este país. Llegamos al monumento a Washington. Esta enorme estructura fue construida en 1840 y mide 164 metros de altura. Hasta finalizarse la Torre Eiffel, llegó a ser el edificio o la estructura más grande del mundo. Actualmente es uno de los lugares más visitados aquí en el National Mall y pues estamos de acá justo enfrente del monumento a Washington. El monumento a Washington es uno de los iconos más reconocidos y queridos de Estados Unidos y uno de los sitios más visitados en Washington DC. Esta majestuosa estructura fue construida desde 1848 para honrar la memoria del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Otro de los puntos que tenemos que conocer en este recorrido es la Casa Blanca, la residencial del actual presidente de Estados Unidos y de los presidentes que han pasado en este país. Es uno de los lugares más visitados. La Casa Blanca es un símbolo emblemático de la democracia estadounidense, diseñada por el arquitecto James Hovan y completada en 1800. Ha sido ocupada desde la presidencia de John Adams hasta Joe Biden en la actualidad. Además, es un punto de referencia cultural y turístico que atrae a millones de visitantes cada año. Su fachada neoclásica y su historia fascinante la convierte en uno de los lugares más reconocidos del mundo. Algo que sí se aconseja al momento de visitar Washington es verificar bien la época del año que se va a hacer esta caminata. En este momento es inicio de verano y el calor está muy fuerte, por lo que es aconsejable todo el tiempo que estemos caminando por este National Mall tener buena hidratación, ya que la caminata es bien larga. Las distancias son muy grandes entre un monumento y el otro, entonces sí es aconsejable estarse hidratando y pues venir en ropa cómoda, porque la caminata, como decía anteriormente, es muy larga. Llegamos a la zona de los monumentos, tributos perdurables a los grandes personajes de la nación. Iniciamos por el monumento al presidente Abraham Lincoln, quien guió a Estados Unidos a través de la Guerra Civil y emitió la Proclamación de Emancipación. Diseñado por el escultor Daniel Chester French en 1922, la estatua de Lincoln sentado en un trono mirando hacia el Capitolio, rodeado por sus discursos más famosos. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos al famoso Reflecting Pool. Este fue el lugar donde se llevó a cabo uno de los momentos más memorables en la historia de Estados Unidos, el discurso I Have a Dream, Tengo un sueño, de Martin Luther King Jr. el 28 de agosto de 1963. Luego encontramos el monumento a la Guerra de Corea, un tributo conmovedor a los valientes hombres y mujeres que sirvieron en la guerra de 1950 a 1953, inaugurado en 1995.
Seguido, uno de los lugares más icónicos, el monumento a la Segunda Guerra Mundial. Este monumento fue inaugurado en 2004 y se ha convertido en un lugar de honor y reflexión. Alrededor de la piscina hay 56 columnas de granito que representan los estados y territorios de Estados Unidos. Todo lo que hay en este National Mall merece tomarse tiempo para conocerlo. Son lugares extremadamente grandes que nos va a tomar mucho tiempo, pero pues que vale la pena conocerlos. Creo que en un día no se puede visitar totalmente todos estos museos, pero pues se puede echar un vistazo a algunas partes de ellos. Recordemos que detrás de cada lugar de Washington hay una historia de valentía, sacrificio y esperanza. Gracias por acompañarme en este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Desde acá, bye bye todo el mundo.